Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos como cada semana para hacer un poco de reflexión y oración. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema, el pecado y sus consecuencias. Y vamos a hablar un poquito de la primera parte de este tema que fue la semana pasada. El pecado es el plan del diablo, es la perversidad, la maldad de Satanás contra la voluntad y el amor de Dios. El pecado se define en dos términos, y en cada término hay una gran variedad de agravantes que atentan contra el hombre y la mujer, que es imagen y semejanza de Dios. En estos dos términos están las armas del enemigo. Voy a definir un poco estos términos con algunas de sus variantes. El primer término lo conocemos como pecado venial, como pecado leve. En este pecado Satanás busca atrapar a su presa para después esclavizarla en el segundo plano, que es el pecado grave. Pero ¿cómo es el pecado? ¿Cómo hace Satanás este atrapamiento? Nos confunde, usa la mentira para engañarnos y despierta en nosotros la rebeldía, para que se apodere de nuestros deseos y se dé en nosotros la desobediencia que nos introduce al pecado grave, al pecado mortal. Voy a hacer un ejemplo de cada pecado, del pecado leve y del pecado mortal. En el pecado leve, el demonio usa la confusión y la usa con mentiras. Dice la serpiente a Eva: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ninguno de los árboles del jardín. De esta forma, la serpiente inicia la confusión en la mujer, que a su vez contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. La mentira, dice Satanás, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. La rebeldía. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. La mujer, confundida por el engaño del diablo y en su rebeldía, se dejó llevar por el deseo y no se puso a reflexionar que en ella estaba la semejanza de Dios y en ella estaba el entendimiento, la sabiduría y la ciencia, el consejo y la piedad y la fortaleza de Dios. La mujer, confundida en la incredulidad del engaño, se dejó dominar por la tentación de aquel fruto prohibido. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio
a su esposo y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento sintieron la presencia de la malicia que los había tocado, y después esa malicia se convertiría en la lujuria. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Génesis 3 del 1 al 7. ¿Cuántos pecados leves descubrimos en este ejemplo bíblico? 1. Mentiras y rebeldía y deseo. 3. Incredulidad. 4. Desobediencia. 5. Malicia. 6. Ocultarse a Dios. 7. Echar culpa a otro. Bien, hermanos, nos vemos la próxima semana con la tercera parte. Oren por mí. Yo voy a orar por ustedes durante toda la semana. Voy a pedirle a mi Dios, a mi Cristo Jesús, que derrame su sangre preciosa en cada uno de ustedes y en sus familias, para que el enemigo no los pueda atacar, para que no sean presas del diablo, porque el diablo está siempre acechando, siempre buscando la manera de atraparnos en el pecado simple, para después introducirnos al pecado grave, al pecado mortal. Yo estaré orando por ustedes durante toda la semana. Oren por mí. Espero su like y sus comentarios. Dios se queda con ustedes.